Bienvenidos a un nuevo programa del Mar que nos vimos. Hoy tenemos el honor de tener en este espacio radiofónico a Begoña Martín Palacios, que padece hiperacusia desde el año 2010. Un placer. Bienvenida, Begoña. Como acabo de decir, padece hiperacusia desde el año 2010. ¿Qué se siente cuando tu vida cambia de repente y no sabes a qué vas a enfrentarte? Cuando te viene hiperacusia de adulta, en mi caso, sentí que no entendía lo que me pasaba, porque me producía muchos dolores de cabeza, inquietud, inseguridad, y salía a la calle y todos los sonidos me molestaban. Y los escuchaba a mayor intensidad. Entonces ahí me puse a investigar y pude descubrir que a través de las emociones podía aprender a gestionarlo. Para que nuestros oyentes se sitúen un poco, explícales un poco resumidamente qué es la hiperacusia y los acúfenos. La hiperacusia consiste en una intolerancia a los sonidos ambientales, es decir, que la persona puede escucharlos y sentir miedo ante ellos. Y los acúfenos son un sonido que escucha la persona y no los puede escuchar el resto del entorno. Entonces, claro, cuando viene, se pueden sentir desesperados, angustiados, frustrados. ¿Cuáles son las consecuencias más graves de esta enfermedad? Las consecuencias, más que consecuencias, yo lo veo como una oportunidad para aprender a conocer el sonido. Porque el sonido tiene mucho poder. Lo que pasa es que no se enseña. Entonces, cuando viene un trastorno auditivo como es la hiperacusia, que produce una molestia a los sonidos, entonces lo que hace la mente es irse a lo negativo, a decir que los sonidos son incómodos, que te angustian, y es muy importante saber reconocer esa parte de tener esos pensamientos y cambiarlos a positivo. Los sonidos ambientales, como acabas de comentar, son una batalla diaria para ti y otros usuarios con esta patología. ¿Qué crees que es más importante? ¿La reeducación del nervio auditivo o la fortaleza mental? Son importantes las dos cosas, reeducar el nervio auditivo, el cerebro, para volver a escuchar de forma natural, aceptando que hay una sensibilidad auditiva y que en ocasiones con situaciones de estrés, angustia o en conflictos, por ejemplo, pues uno, si no se gestiona bien, se puede ser más sensible al sonido. Toda una vida dedicada a ser docente de educación especial y de repente, a causa de la hiperacusia,
tienes que dejar de ejercer. ¿Te sentiste frustrada y enfadada con la vida en esos momentos? Traté de intentar que los sonidos agudos de los niños dejen de afectarme. Y eso lo logré. Sentí que me dejaban de molestar 25 sonidos. Claro. Para mí fue una alegría. Pero a la hora de ponerme como maestra, ya es otra parte de concentración. Sí. Porque cada niño tiene sus necesidades. Y es muy importante que atenderles. Y eso suponía para mí un esfuerzo, porque yo trataba de atender a los niños por individual, Claro. pero otro niño venía, quiero esto, quiero lo otro. Y entonces, al tener la cabeza cansada, Sí. por la mezcla de sonidos, pues me sentía muy agotada. Y entonces decidí que había que cambiar ese trabajo. Claro. En la actualidad, desde tu comunidad de Facebook, Sonidos de Amor, que ayuda a personas con hiperacusia y acúfeno, ayudas a otros usuarios a sobrellevar mejor la enfermedad. ¿Quién te ayudó a ti en el momento que te la diagnosticaron? Cuando a mí me detectaron hiperacusia, yo fui a un centro audiometrista en GAES. Y curiosamente, en el año 2015, yendo a nadar, descubro un cartel que pone coaching e inteligencia emocional. Yo no sabía lo que era coaching. Claro. Pero la parte emocional, algo me dijo en mi cabeza que a mí me gustaba esa parte. Y entonces decidí formarme en emociones. Y a partir de 2015, 2012, 2013, empiezo a formarme en emociones y luego hago mindfulness o atención plena para los sonidos y aprendo a estar con el sonido. ¿Cómo has conseguido aceptar un cambio tan radical en tu vida? Gracias a la gestión emocional, yo aprendí a manejar la ansiedad e incluso a dormir con mi sonido. Que es muy difícil, ¿no? Sí, es difícil porque por la noche los acúfenos se perciben más. Claro. Al estar en silencio. Y entonces lo que hago yo es dormir con el sonido, aprender a escucharle y entrenar la mente. Claro, porque dormir con sonido es muy importante la fuerza mental para no decaer. Sí, Hay es muy un importante. gesto muy característico en las personas que padecéis hiperacusia, que es taparos los oídos con las manos. ¿En qué os puede ayudar eso en un determinado momento o es algo simbólico? El taparse los oídos con las manos puede ser una medida de protección para determinados momentos.
sin convertirlo en algo de dependencia. Claro. Porque si no, los oídos se vuelven más sensibles al sonido. En mi caso, yo lo hacía cuando pasaba por obras, con los sonidos de los perros. Y luego ya, una vez que empecé a trabajar la ansiedad, el estrés, la angustia, logré dejar ese hábito de taparme los oídos con las manos y pasar por los sonidos de forma natural. Que esos logros os ayudan a controlar mejor ese tipo de cosas, supongo. Sí. ¿Por qué os cuesta mantener más de una conversación a la vez? Los bares, que ahí es donde se establecen muchas conversaciones, mi capacidad de atención es más pequeña. Entonces, Claro. yo lo que hago es concentrarme en una sola conversación y dejar que el resto de los sonidos estén, porque no puedo pedir a las personas que están a mi alrededor que se callen. Claro. Están en su momento de ocio. Sí, sí. Y eso hay que respetarlo. ¿Vuestra patología afecta a vuestra vida social y os cuesta más relacionaros con otras personas? A mí al principio sí que me costó relacionarme. Y después he ido logrando empezar a abrirme al mundo. Claro. Y además trato de educar en que se conozca esta patología para que otras personas puedan ver que no existe solo pérdida auditiva. Sí, porque estos problemas, no obstáculos que nos estás comentando, no los conoce la gente. Entonces, que ven un problema auditivo solo como pérdida de audición y hay otros muchos temas. ¿Qué consejos, hablando precisamente de esto ahora, darías a la sociedad para poder aliviar los síntomas de vuestra afección en algo tan sencillo como lo que nos has comentado, estar en un bar tomando un café con vosotros? ¿Cómo debe comportarse esa persona para poder ayudaros a que sea más leve los sonidos que escucháis? Es muy importante que esa persona conozca su situación. Hay veces, hay diferentes hiperacusias que a unas personas les afecta más y a otras menos. Y es muy importante empezar poco a poco y conociendo mucho cómo responde él o ella ante el sonido. Y una vez que lo conoce, pues puede pedirme ayuda a través de... Tengo un servicio que se llama Serena. Sí. Háblanos un poco de él. Bueno, Serena es un viaje de acompañamiento de 4 meses donde le acompaño para que vuelva a sentir los sonidos con entusiasmo desde la naturalidad y el amor. Porque
que yo creo que quizá entre personas como es tu caso, que has sacado la fortaleza para mental, quizá puedes ayudar tú más a otros usuarios que a lo mejor algo muy profesional, ¿no? Por tu experiencia propia. Sí, yo estoy ayudando a varias personas y les aporto muchos ejemplos de mi experiencia, porque yo he sido muy potente en que salía a la calle incluso con molestia a los ruidos. Yo me iba a la feria del libro y también iba a bailes. Y en los bailes trataba de captar el ritmo. Pero yo creo que ese arresto es muy importante, porque seguramente hayas conseguido superar muchas cosas por tu forma de ser. Por eso a veces pienso que es más importante tu experiencia que a lo mejor otro tipo de ayudas, porque lo estás viviendo en primera persona. Entonces, claro, ¿soléis relacionaros más con gente que tiene hiperacusia o no tiene por qué? La gente lo entiende y se adapta a vuestras necesidades. Mi comunidad de sonidos de amor es muy diversa y entonces hay que relacionarse con las personas, no solo Claro, con gente con pérdida auditiva, no solo con gente normal. claro. Es que yo te hago esta pregunta un poco a propósito, porque por mi experiencia yo tampoco me relaciono solo con gente que tenga una capacidad diferente, como suelo decir yo. Entonces, siempre me gusta que la gente que os entrevisto deis otra visión diferente a la mía, pero que al final coincidimos todos en lo mismo, que hay que relacionarse con cualquier persona, no encerrarse en el mundo de nuestra enfermedad o nuestra patología. Me gustaría que expliques a nuestros oyentes qué quieres transmitir o conseguir con la próxima publicación de tu primer libro titulado Sonidos de Amor, que vamos a tener el honor de ver pronto la luz de ese bebé, como decimos muchos de los escritores. Sonidos de amor es un libro que empecé a escribir con la pandemia. Fue como nos confinaron y entonces dije, hay que hacer algo. Sí. Y entonces empecé a escribirlo. Y quiero lograr con ese libro que a través de una historia aprendan a ver que se puede cambiar Claro. la forma de percibir el sonido. Por muy negativo que sea, por muy molesto que sea o angustiante, Sí, porque a ella veces se lo propone. Quiero que a través de esa experiencia, ese libro, sea su aliado para poder empezar a cambiar. yo creo que lo conseguirás y que es muy importante, porque es que a veces
los mismos usuarios que tenemos alguna cosa, podemos cambiar las estadísticas de cuando dicen no puedes y sí puedo. Entonces yo lo veo muy importante. Antes de finalizar, si quieres explicar algo que consideres que no te he preguntado y se me ha ido, puedes explicarte. ¿Qué te gustaría decirle a nuestros oyentes para finalizar la entrevista? Quiero decirle a los oyentes que nos escuchan que si están empezando por la hiperacusia o con acúfenos o ya los tienen y se sienten desesperados o desesperadas, que busquen ayuda. Es muy importante no hacerlo solo o sola, porque cuando lo hacen solos, a lo mejor se confunden, se equivocan. Claro, claro. ¿Y cuáles son los primeros síntomas ahora que dices eso que puede notar una persona para saber que puede ser una hiperacusia? Los primeros síntomas que pueden aparecer, pues, es asustarse por la calle. Al oír un sonido, ¿verdad? Sí, Sí. Y puede venir a cualquier edad la hiperacusia. sí, puede venir a cualquier edad, no es propio de una edad determinada. Hay veces que hay niños, en general, los niños con autismo, personas con Claro, autismo, suelen ser sensibles a sonidos. No todos, claro. porque cada experiencia es única. Y puede provocar ansiedad, ¿verdad? Una persona que no la ha tenido nunca y de repente se ve en algo así que desconoce. Hay que tener cuidado con eso, supongo, ¿no? Con que te provoca ansiedad, Sí, algo, a veces te puede provocar hasta un principio de depresión o no se llega a eso. depende del caso. En mi situación, yo empecé con ansiedad. No llegué a Claro, depresión, pero la ansiedad sí era muy intensa. Incluso puede haber hasta ataques de pánico por el sonido ambiental o por claro, otra porque te situación. enfrentas a algo que nunca has vivido. Entonces, bueno, pues para finalizar, me gustaría darte las gracias por haber acercado a nuestros oyentes a este tipo de enfermedades como es la hiperacusia, porque dando visibilidad es la forma de poder ayudaros al conocer este tipo de detalles. Y que ha sido un verdadero placer tenerte en este espacio del mar que no vimos. Muchas gracias, Begoña. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias a ti por invitarme a la colaboración y decir también que si quieren, ahora ofrezco 2 sesiones también para que hablen de su situación. Pues sí, antes de acabar, hablarnos de ellas, que puede ayudar a mucha gente. Ahora estoy ofreciendo 2 sesiones gratuitas de regalo a mis seguidores y a los oyentes que pueden estar escuchándonos para que cuenten un poco su situación y vemos en qué puede ser lo mejor para ayudarle a él o a ella.
Claro. Bueno, pues desde aquí decir que pueden contactar contigo por Facebook, como he dicho antes, en la comunidad de Sonidos de Amor, o que contacten conmigo y les pongo en contacto contigo, que yo sí que seguiré en contacto contigo. Pues un placer y muchas gracias nuevamente y sigue con esa fuerza que yo sé que vas a llegar lejos. Sí, sí, hay personas que lo están consiguiendo. Luchando se consigue todo. Pues seguimos en contacto, ¿vale? Os espero en el próximo programa del mar que no vimos.